Ojalá. Ilusión compartida. Deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a esta entrega de Ojalá. Y hoy recordamos el nacimiento de Martin Luther King, un líder de las luchas por los derechos humanos en los Estados Unidos y también un símbolo, un referente para las luchas de todos los pueblos del mundo por los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos no estamos hablando de la lucha solamente por los derechos de un sector social muy pobre en los Estados Unidos en los años 60 y todavía andadas muchas décadas después el sector de los negros norteamericanos. Cuando hablamos de derechos humanos hablamos de mucho más que la raza, hablamos de mucho más que identidad y hablamos de mucho más que todos esos conceptos que la gente trae y lleva con mucha frecuencia. Y poco tiene ya que ver hoy un tema como el de la raza, pero sigue vigente el tema de los derechos humanos, ese sí, porque ese no pasa de moda. Y porque si no nos ubicamos en el contexto de los derechos humanos, precisamente nosotros perdemos la visión, perdemos el contexto, perdemos de vista lo fundamental. Cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de educación, de acceso de la gente a la educación. Eso es hablar de derechos humanos. Y esos son derechos humanos que siguen hoy vigentes, como el primer día. Sobre todo después que, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, para hablar de los países más avanzados, se enfrenta a las crisis económicas recortando los programas sociales, que son los programas que están dirigidos a resolver problemas fundamentales de derechos humanos, que los debe resolver el Estado, o por lo menos debe crear las condiciones para que se resuelvan. El problema de la educación, el acceso al trabajo, el acceso a la vivienda, el acceso al crédito, son derechos. Y hoy estamos discutiendo derechos como el derecho de todos los seres humanos a respirar aire limpio, a vivir en un ambiente sano. A eso. El derecho, el respeto a los recursos naturales para que sean de uso para el pueblo, para que sean una salvaguarda para el futuro. Eso, cuando hablamos de derecho estamos hablando de muchas cosas hoy. Hay gente que pierde de vista aspectos fundamentales porque se pierden en las ramas, no van a donde tienen que ir, ni al tronco ni a la raíz, no, se quedan en las ramas y se quedan en prejuicios y en percepciones. En nuestra república, por ejemplo, se ha puesto en marcha un programa de gobierno desde hace 3 años, el programa de gobierno del presidente Danilo Medina, que vino a enfrentar derechos fundamentales, problemas fundamentales de la República Dominicana, problemas fundamentales de los dominicanos y de las dominicanas. Porque es un problema de derechos humanos y lo traemos, aunque salga así y parezca que uno lo trae por los cabellos, es un problema de derechos humanos el que la educación de los pobres solamente sea de 2 horas o 2 horas y media al día. Eso era una violación flagrante, una violación intolerable de los derechos humanos y del derecho de los seres humanos a una educación buena, de la mejor educación en cantidad y en calidad. Pero hemos estado luchando por décadas y décadas y décadas contra un problema fundamental que es también de derecho, el problema de la distribución de la riqueza.
Nos hemos concentrado mucho en el crecimiento del Producto Interno Bruto y eso es muy bien, eso es formidable, magnífico, estupendo. No puede haber desarrollo sin crecimiento de la riqueza. No puede haber desarrollo sin crecimiento del Producto Interno Bruto. A un 5%, a más de un 4%, como lo plantean los teóricos de estos temas. Y si es a un 6 o a un 7%, como hemos estado creciendo en los últimos 3 años, por ejemplo, entonces mucho mejor la cosa. Pero el problema va más allá. La cuestión no es solamente producir riqueza, es para qué producimos riqueza, para quiénes producimos riqueza, para quiénes trabajamos y para qué trabajamos. El problema de la riqueza, del crecimiento, es un problema de distribución. No, el problema nada más no es que crezcamos, no, es cómo crecemos. ¿Cómo crecemos? ¿Para qué crecemos? El crecimiento tiene que tener una contraparte en que en la distribución. Duélale a quien le duela. Tiene que haber distribución de la riqueza. Y nosotros tenemos 50 años, más de 5 décadas creciendo. El Producto Interno Bruto en un promedio un 5%, y ha habido momentos como este año que acabamos de crecer a un 7%. Y antes de la crisis de 2007-2008, llegó un momento que crecimos al 8, al 9%, pero la riqueza que producimos es una riqueza que se queda concentrada en un pequeño grupito de la sociedad. Tenía que venir un gobierno que se encargara obligatoriamente de que esa riqueza se derramara, no esperar a que se derrame. Y ese es un problema de derechos humanos, que sigue vigente hoy como cuando Luther King luchaba por la igualdad de los seres humanos, de todos los norteamericanos. Pues no era una lucha nada más por la igualdad racial o por la igualdad económica y social en los Estados Unidos. Era una lucha que iba más para allá, que se entronca con las luchas de la humanidad, con las luchas de los seres humanos, por el respeto a sus derechos, por el respeto a su dignidad y por el respeto precisamente y sobre todo por la creación de oportunidades para todos. En estos 3 años se han creado alrededor de 390.000 empleos. Vamos rumbo a los 390.000 empleos. Llegamos por los 380 y tantos mil empleos creados. Pero hay que crear mucho más empleo, mucho más todavía. Hay mucha gente que pone en duda todo porque vivimos en un país escéptico. Pero además es un país que no solo se vuelve escéptico, sino que los que debieran ser sus mejores líderes, sus mejores pensadores, sus mejores orientadores, sus periodistas, sus maestros, toda esta gente que vive haciendo opinión pública, esos son los primeros que son no escépticos, no, son cínicos incluso. Algunos llegan al cinismo, llegan a preguntarse, ¿es verdad que estamos creciendo? No se preocupan por estudiar y por irse a comprobar, ir a los datos, ir a las estadísticas, ir a las instituciones. Si no creen en las instituciones nacionales, vaya a las instituciones internacionales, busque los datos que están ahí, búsquelos. Pero nos hemos convertido en eso, en un país de escépticos. Y en un país como ese todo el mundo está preguntando, y es verdad que crecemos, pero yo no lo siento en mi bolsillo. Bueno, usted no lo sentirá en su bolsillo, pero hay fórmulas para saber que aunque a su bolsillo todavía no haya llegado el crecimiento, que se verifica en las variables de la economía, en el Producto Interno Bruto, probablemente es un problema suyo, probablemente es un problema de derechos humanos incluso que hay en su entorno y hay que revisarlo. Pero la lucha por los derechos humanos llega ahí a donde nosotros estamos. Es la lucha por la tanda extendida que estamos llevando a todos los dominicanos y las dominicanas y que este año el 2015 alcanzó a casi 1 millón de dominicanos y dominicanas. Tienen tanda extendida, con desayuno, con comida y con merienda, con escuelas buenas y limpias. Estamos trabajando en uno de los derechos fundamentales, que es el derecho a la educación, que va a permitir que usted pueda acceder a otros derechos además,
por su propia iniciativa incluso, si están creadas las condiciones para que pues haya oportunidades de trabajo, oportunidades de crecimiento. Nosotros hemos logrado mucho, tenemos que seguir logrando más todavía. Para usted saber lo que hemos logrado, tiene que recordarse que de aquí emigraban no solo los dominicanos del campo hacia la ciudad, también emigrábamos en yola y nos moríamos por centenares todos los años cruzando el Canal de la Mona. Usted no oye hoy prácticamente, han desaparecido de la prensa, ha desaparecido de los diarios, ha desaparecido de los noticieros esa noticia funesta, nefasta, de tantas decenas de dominicanos y dominicanas que se murieron o que se morían cruzando el Canal de la Mona, emigrando hacia Puerto Rico, que dicho sea de paso, está hoy en una situación económica muy difícil, muy seria, muy complicada. Dominicanos y dominicanas, eso ha desaparecido aquí. La emigración ilegal, la emigración en barquichuelos, en yolas hacia Puerto Rico y hacia donde pudiera ser. Esa es una prueba de que en la República Dominicana las cosas han cambiado, y han cambiado mucho, y han cambiado para bien, a pesar de los escépticos, a pesar de los cínicos, que no creen en nada, más que en sus propias ideas y en sus propios proyectos y en sus propios intereses, y se tapan el sol o quieren tapar el sol con un dedo, y no quieren ver lo que todo el mundo ve, la tanda extendida, la creación de oportunidades, el acceso al crédito que estaba negado para los dominicanos y las dominicanas pobres. Estaba negado el acceso al crédito. Hoy hay programas de crédito en la República Dominicana creados por este gobierno. Por ejemplo, otros se habían creado antes, pero este gobierno ha hecho algo que no se había hecho antes. Ha llevado las tasas de interés a niveles que hace años, que quizás niveles históricos, porque no se habían visto nunca en la República Dominicana. Que me diga alguien que había visto que el Banco Agrícola en la República Dominicana prestaba a una tasa del 8%, no, o del 10%, no, la última tasa del Banco Agrícola estaba el 12%, y antes de eso estaba el 18%, cuando el presidente de la República llegó ahí en el 2012, prestaba el Banco Agrícola al 18%, pronto esa tasa bajó al 16%, luego se colocó en el 12% y hoy está en el 10%. Histórico eso en la República Dominicana. Es decir, y Banca Solidaria está ahí, prestando también a una tasa de interés mínima. El propio presidente anda favoreciendo el financiamiento al 1%, al 0.5% anual, que viene siendo como el 5% al año. O sea, nunca habíamos visto eso en la República Dominicana, y eso se llama trabajar por un derecho importantísimo de los seres humanos, que es el derecho al crédito, ese derecho de acceso al crédito, al financiamiento, para favorecer el emprendimiento propio, el crecimiento propio, la formación de la empresa, para crear clase media. Propósito importante del presidente Danilo Medina. Si nos perdemos y no vemos lo que está ocurriendo hoy en la República Dominicana en términos de derechos humanos, si no lo vemos desde esa perspectiva, estamos perdidos. La verdad es que tenemos un país y tenemos un gobierno y un Estado que por primera vez están dedicados enteramente en cuerpo y alma y 24 horas del día a eso, a garantizar derechos fundamentales de los dominicanos y de las dominicanas. Hoy vamos a hablar de nuevo con junicultores. Junicultores, es decir, gente que se dedica a la cría de conejos. Y el presidente de la República ha estado impulsando el desarrollo de este sector. Es un sector relativamente nuevo en la economía dominicana, en la agropecuaria. Con nosotros pues estarán Deiri Guantes, aunque no la vi por ahí,
presidenta de la Federación de FEDOPRO, pero están José María García Sanz, director comercial de la empresa Copele, Fran Galeán, director de exportación de la misma empresa, y José Paulino, representante de la Federación de Crianza de Conejos, o de criadores de conejos sería, FEDOPRO. Con ellos vamos a hablar sobre este sector de la economía al que el presidente Danilo Medina ha prestado especial importancia por muchísimas razones. Si usted quiere saberlo, pues quédese ahí para que lo sepa y disfrutemos de una conversación interesante. No se vayan.